Ahí está. Bueno, entonces, comenzamos entonces con lo que, o mejor dicho, damos continuidad en los tratados ya respecto de la unidad 5 de osciloscopio de rayos catódicos. Ya habíamos visto todo lo inherente a lo que es el tubo de rayos catódicos, al funcionamiento, la constitución, o sea, partes constitutivas y cómo trabajaba cada uno, cuál era el funcionamiento y cuál era la misión de cada elemento que constituía, ¿no es cierto? Para eso se recuerda, lo habíamos dividido en 5 zonas, dijimos, zona de generación, la zona de enfoque, la zona de deflexión, aceleración y finalmente la zona de pantalla. Pero también al comienzo habíamos definido o habíamos mencionado que los osciloscopios podríamos considerar que estaban conformados por cuatro elementos muy importantes, o 4 grandes elementos. Uno era justamente lo que hemos visto, el tubo de rayos catódicos. Otro era el panel frontal, otro era las conexiones, los cables de conexión y los circuitos internos. Bueno, lo que veríamos ahora un poco sería ese tema, el de los circuitos internos. Los circuitos internos en realidad hace referencia a toda si se quiere, la electrónica observada desde el punto de vista de los circuitos electrónicos que de alguna manera de alguna manera procesan las señales para que después esas señales, excitado el tubo adecuadamente, puedan procesar, pueden llevar a hacer el dibujo, la representación gráfica de la señal. Entonces, ¿qué es lo que son los circuitos internos en efectivo? ¿Cómo lo consideramos? Como un conjunto de la electrónica o los circuitos electrónicos que generan las señales que excitan el tubo de rayos catódicos. Decimos que generan señales porque en realidad todos los circuitos eléctricos de alguna manera procesan señales eléctricas o señales electrónicas en este caso, de manera de que de alguna manera hacen posible que pueda ser adecuadamente excitado el tubo de rayos catódicos para que se dibuje en la pantalla la señal que nosotros queremos representar. Cuando nosotros hablamos de circuitos internos, siempre es conveniente remitirnos a estudiarlos o analizar su funcionamiento desde el punto de vista del diagrama de bloques. Diagrama de bloques, bueno, es algo muy, muy común, de tratamiento muy común en electrónica, es la representación de ciertas funciones, o sea, ese tratamiento a las señales que decíamos recién, desde un punto de vista funcional o de un punto de vista procesal, de manera, o sea, de procedimiento, de manera que nosotros podemos, si se quiere, resumir, condensar esos procesamientos a través de bloques representativos, bloques gráficos que producen una representación de un proceso, si me aceptan la redundancia, ¿verdad? Esos bloques se representan, como vemos acá en la figura, ¿cierto?, del slide, por un rectángulo, ¿no es cierto?, con una conexión a través de las flechas que también observamos, una conexión unifilar, diríamos, ¿no es cierto? De alguna manera esa conexión unifilar que tiene asignado una flecha provee, si se quiere, la dirección del flujo de la señal con la que se actúa respecto de ese bloque. Es una señal de entrada y una señal de salida. Y de alguna manera ese bloque representa el proceso que hace. Por ejemplo, nosotros vemos acá en este diagrama de bloques, en el primero que detectamos ahí,
Me refiero al que tiene la forma rectangular, y dice atenuador. Significa atenuador. Bueno, está disminuida la palabra, ¿no es cierto? El atenuador, que es lo que sabemos que es un procedimiento electrónico que se hace a señales mediante las cuales se disminuye el nivel de la señal, la amplitud de la señal. Por ejemplo, un amplificador, en este caso, ¿qué sería? Es también un bloque procesal o un circuito electrónico que produce una amplificación de la señal, es decir, se modifica la amplitud de esa señal. De alguna manera así se representa. Bueno, el diagrama de bloques, entonces nosotros lo utilizamos, que es un concepto muy electrónico. El diagrama de bloques se utiliza en este caso como para estudiar el funcionamiento del osciloscopio. Bueno, si se quiere, podemos analizarlo muy fácilmente a este diagrama de bloques, y lo primero que hacemos es ubicar justamente el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos en la parte, digamos, superior, dentro del dibujo, la parte superior derecha. Ese tubo de rayos catódicos, como dijimos, estaba constituido por una ampolla de vidrio en vacío, ¿no es cierto?, donde se procesa o se produce y se procesa los rayos electrónicos que se generan en el cañón y, bueno, y que van e impactan después en la pantalla, ¿no es cierto? Por eso, lo único que en realidad dibujamos de todos los componentes que tiene el tubo de rayos catódicos es las señales, es decir, las placas deflectoras verticales y las placas deflectoras horizontales, porque hacia ahí es ahí a donde nosotros vamos a incorporar las señales que vamos a procesar en todos estos circuitos electrónicos que vamos a comentar ahora. En realidad tiene todos los otros componentes que hemos visto antes, ¿no es cierto? Pero de alguna manera no se dibujan en este caso, porque todos esos componentes que hemos mencionado, a ellos se les asigna señales de tipo continua o alterna, ¿no es cierto?, producidos en una fuente de alimentación. Bueno, entonces, en nuestro tubo de rayos catódicos vemos que tiene la señal vertical o las placas deflectoras verticales a donde llega la señal vertical. También recordamos, ¿no es cierto?, y lo repetimos varias veces, que la señal vertical es la que nosotros vamos a representar, la que queremos representar, la que queremos dibujar en la pantalla o que se dibuje en la pantalla, la que el osciloscopio va a hacer va a acompañar con su procesamiento para que se dibuje esa señal, la que nosotros queremos ver en definitiva. Y en las placas deflectoras horizontales, que es lo que vamos a aplicar. En las placas deflectoras horizontales vamos a aplicar esa señal diente de sierra que hemos llamado, o sea, que hemos caracterizado. La señal diente de sierra, que se acuerdan, estaba conformada por una rampa, ¿no es cierto?, una rampa creciente hasta un determinado nivel, y después un corte abrupto hasta volver a cero, y en forma repetitiva y en forma cíclica, con una producción de esa misma forma. Esa señal diente de sierra, caracterizada o denominada de esa manera por la forma que tiene, por la característica que tiene, pero también como eso producía el movimiento horizontal del rayo, ¿no es cierto?, comenzando desde su parte izquierda, si observamos la pantalla desde el frente, hasta el otro extremo, hasta el extremo derecho, ¿no es cierto?, y después un retorno bastante abrupto, rápido, y de vuelta el mismo proceso. Como vemos, está produciendo un desplazamiento en forma constante o cíclico de izquierda a derecha, que eso se conjuga, ¿no es cierto?, con el movimiento que le produce también al mismo haz las placas deflectoras verticales, y dan como resultado el dibujo de la señal. Como, a ver, volviendo, como este
esta señal diente de sierra produce un movimiento de izquierda a derecha en forma continua y cíclica, ¿no es cierto? Entonces a esto también lo llamamos barrido del haz, desde izquierda a derecha. Es como si nosotros estuviéramos barriendo, en este caso el haz de izquierda a derecha, después vuelve y de izquierda a derecha y así sucesivamente y en forma cíclica. Por eso también es muy conocido como señal de barrido, que es otra denominación que tiene. Y en tercer, y refiriéndonos exactamente al mismo, las denominaciones, hay una tercera denominación para lo mismo, como de alguna manera tarda un determinado tiempo, y eso es lógico, ¿no es cierto? La señal o el haz para desplazarse desde su parte izquierda hasta el extremo derecho, tarda un determinado tiempo. El tiempo siempre lo consideramos dentro de la electrónica como un periodo, porque eso se reproduce cíclicamente, ese periodo vuelve a repetirse en el segundo ciclo y en el tercero y así sucesivamente. Un periodo es un determinado tiempo en que tarda en producir ese efecto. En este caso, el barrido de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, el periodo es un tiempo, como decimos, entonces también tiene la acepción o denominación de base de tiempo. Base de tiempo. Entonces, a esa señal o a esa zona o a esos circuitos se le llaman de barrido, ¿no es cierto? Ya dijimos, de la señal diente de sierra o de base de tiempo. Cualquiera de esas tres denominaciones vamos a encontrar y en forma repetida se van a tratar en cualquier bibliografía que ustedes consulten respecto del tema osciloscopio. Por lo tanto, entonces, en la parte superior del dibujo, nosotros vamos a ver el análisis y el procesamiento que se hace a la señal vertical, a la señal que queremos representar. En la parte inferior, ¿no es cierto?, de este diagrama de bloque, vamos a ver, ¿no es cierto?, el análisis y el procesamiento que se realiza a la señal que es aplicada al horizontal. Entonces, claramente, entonces ya separamos. Digamos, esta figura que hemos utilizado para el slide, ¿no es cierto?, y para exponer o para explicar, es muy común, la encontramos en muchas bibliografías, pero similares a esta, ustedes pueden encontrar otras, ¿no es cierto?, pero de alguna manera, en cualquiera que sea que trate a través del diagrama de bloque el funcionamiento de un osciloscopio, siempre van a estar con la misma orientación de tratamiento, o sea, en una parte superior la señal vertical, en la parte inferior la señal horizontal y el tubo de rayos catódicos ubicado en un determinado lugar, dibujado de esta forma o de alguna otra que también pueden hacerlo. Van a encontrar también a veces otro bloque que representa de alguna manera la fuente de energía que va a abastecer, ¿qué cosa? A todas las diferencias de potencial que tienen que aplicarse a los distintos electrodos que tiene el cátodo, y también esa fuente de alimentación sirve para generar digamos, los potenciales continuos que van a alimentar los circuitos electrónicos. Recordemos que los circuitos electrónicos que conforman todos estos elementos, que acá lo hemos representado por bloques operacionales, están constituidos diríamos, transitores, ¿no es cierto?, diodos, además de los elementos pasivos que se intervienen en electrónica, que es resistores, inductores y capacitores. Pero también, bueno, tienen elementos activos como son los transitores, como son los diodos, y en la actualidad, bueno, ya con la microelectrónica, con la nanoelectrónica, ¿no es cierto?, ya se usan circuitos impresos, es decir, se utilizan chips, ¿no es cierto?, que de alguna manera
con circuitos integrados, en un circuito integrado, ¿no es cierto?, que también es una capsulita rectangular por lo general, contienen internamente una gran cantidad de transitores y diodos y elementos circuitales. Bueno, de alguna manera todos ellos para funcionar necesitan una polarización. Ustedes en una materia, en la materia que se llama electrónica industrial, estarán estudiando actualmente o han estudiado los diodos, ¿no es cierto? Los diodos comunes, los diodos Zener, son elementos semiconductores, habrán estudiado los transistores, han estudiado todos transistores, efectos de campo, todos ellos para poder funcionar necesitan una polarización, ese que comúnmente a veces llamamos más B, es una forma característica de decirlo en el análisis circuital. Hay una tensión, una diferencia de potencial que de alguna manera permite la polarización y de acuerdo a eso hacerlo funcionar como se quiere hacer, ¿cierto? Bueno, esa polarización es proporcionada también por las fuentes de alimentación internas que tienen. Bueno, en este caso no figura ese bloque procesal donde están las fuentes de alimentación, pero no importa, de alguna manera sabemos que esto es así. En algunos otros sí lo van a encontrar. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos para analizar el funcionamiento del osciloscopio desde el punto de vista del diagrama de bloque? Tenemos en cuenta, como dijimos, en la parte superior la señal vertical, en la parte inferior la señal horizontal. Entonces, la señal que nosotros vamos a representar, que queremos representar en la pantalla, la vamos a incorporar al instrumento a través de un cable de conexión, en la misma forma que lo hacíamos cuando conectamos un multímetro. Nosotros tenemos dos cables, ¿no es cierto?, que de alguna manera se conectan al circuito y se conectan al instrumento, y son los encargados de llevar la señal desde el circuito hacia el instrumento para medirla. Bueno, lo mismo ocurre acá. Va a haber nada más que acá vamos a ver como un solo cable. En realidad es un solo cable, pero internamente está compuesto por dos bornes, diríamos, o por dos conductores, ¿no es cierto? Porque es un cable especial, es el cable coaxil que se utiliza en muchísimas de las conexiones de electrónica, ¿no es cierto? Es un cable, digamos, de sección circular que tiene en su centro, ¿no es cierto?, tiene un conductor y en su exterior tiene una malla. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos elementos que conducen la señal y que se necesita para conectar circuitos. Siempre todo circuito se conecta con dos bornes. Ustedes lo habrán visto a eso y lo han analizado en Electrotecnia 1 cuando han estudiado, por ejemplo, cuadripolos. Bueno, entonces nosotros conectamos desde nuestro circuito la señal que queremos medir y lo hacemos a través de una ficha que se encuentra en el panel frontal, que acá de alguna manera se representa por esos círculos concéntricos que a donde dice, bueno, entrada. Aplicamos la señal, esa señal. Lógicamente esa señal puede tener diferentes características, es la que queremos representar, ¿no? Pero puede tener distintas características desde el punto de su nivel. Fíjese que el nivel puede ser o muy alto, puede ser muy bajo o un nivel intermedio. Bueno, según sea cómo sea el nivel de esa señal, es lo que va a ocurrir con el osciloscopio. Si esa señal es muy alta, muy alta, lo que vamos a tener que hacer es disminuir su amplitud para poderlo aplicar y llevarlo a las placas deflectoras verticales. Entonces, en ese caso, aplicamos un atenuador. Si esa señal, por el contrario, es muy baja, es de valor muy pequeño, lo que tenemos que hacer es el proceso al revés. Entonces, en lugar de un atenuador, aplicamos un amplificador para aumentar su nivel, aumentar su dimensión, el de la amplitud, y aplicarlo directamente para que sea convenientemente excitada a las placas deflectoras verticales. Entonces, la conjugación de uno u otro van a estar de alguna manera comandados inclusive por
algo que es accesible al operario, en este caso a la persona que maneja el osciloscopio, que hace, que calibra, que va a calibrar el osciloscopio para su funcionamiento. En este caso, ustedes cuando hagan el práctico y hagan las mediciones con el osciloscopio, son los que van a interactuar con una perilla que está en el panel frontal, ¿no es cierto?, que es, digamos, es muy notable, la vamos a ver después en otras filminas próximas, ¿no es cierto?, que es la perilla de la amplificación vertical. En realidad es una perilla del cambio de escala que se produce a medida que nosotros cambiamos la posición de esa perilla. Es decir, si nosotros queremos atenuar o queremos amplificar, lo hacemos moviendo la posición, cambiando la posición de esa perilla, que esa perilla es de movimiento circular, o sea, de rotación, ¿no es cierto?, con ciertos enclavamientos demarcados. Esa es la diferencia. No tiene un movimiento continuo, sino que tiene movimientos así discretos, diría. Bueno, la señal entonces, si ejemplos de señales como para tenerlo en cuenta, si nosotros quisiésemos ver y medir la señal que nos entrega la empresa de energía eléctrica, ¿no es cierto? En nuestro caso Edelar, acá en La Rioja, ¿qué veríamos? Bueno, vamos a ver esa señal sinusoidal, que es la que de 220 volts que conocemos nosotros y que valoramos de alguna manera, y que es la que utilizamos como fuente de alimentación de todos los equipos electrónicos, los equipos eléctricos, los electrodomésticos, en fin, tanto en la vivienda como, bueno, en la facultad, como en el comercio, como en la industria. Si quisiésemos ver eso, resulta que esa es una señal muy grande en relación a las posibilidades, ¿no es cierto?, del osciloscopio. Entonces, en ese caso se tiene que atenuar. Por eso ahí actúa un atenuador, en realidad también en conjunción con otro elemento que está ubicado en lo que se llama las puntas de prueba, pero bueno, actúan con una atenuación para disminuir esa señal y hacerla adecuada para excitar las placas deflectoras vertical. Si quisiésemos medir, por ejemplo, la corriente que maneja un transistor, una corriente o un diodo, un pequeño diodo, ¿no es cierto?, de entrada y salida, cuando produce una rectificación, que son corrientes muy débiles, pequeñas, consideramos que sean así, de ese tipo. En ese caso, también ya se produce el caso al revés, sería un ejemplo contrario al anterior, donde nosotros tenemos que actuar con el amplificador para poderlo incrementar y excitar las señales, y excitar las placas deflectoras verticales con señales adecuadas. Bueno, siempre en esos casos se maneja la escala o el nivel de la señal a través de ese control que nosotros tenemos. Digamos, en una parte determinada del panel frontal del osciloscopio. Bueno, la señal entonces adecuada en cuanto a su nivel es aplicada a las placas deflectoras verticales. Pero ¿qué pasaba? Eso iba a producir un movimiento vertical del haz, ¿no es cierto? Dijimos que eso tiene que estar en conjunción con el barrido horizontal que se produce en las placas deflectoras horizontales, que es decir, con la aplicación de la señal diente de sierra. Para eso nosotros tomamos una muestra de la señal, fíjense en que acá en la parte inferior, ¿no es cierto?, del bloque representativo del amplificador en el vertical, se toma una muestra de la señal a través de esa línea, ¿no es cierto? Y eso sí lo aplicamos como ingreso a lo que a toda la parte inferior, que era el tratamiento de la señal horizontal. Tomamos una muestra de la señal, esa muestra de la señal es adecuada para excitar un circuito de disparo. ¿De disparo de qué?
de disparo de esa rampa, o mejor dicho, de esa señal de barrido horizontal, de esa señal diente de sierra, ¿no es cierto? Se genera en ella, en toda esta línea, se genera una señal, así, una señal diente de sierra, como la que vemos ahí en la figura, pero esa señal tiene que ser disparada, tiene que ser producida y actuar en un instante determinado, ¿no es cierto?, que es proporcionado o determinado, si va la redundancia, por justamente ese circuito de disparo, ¿no es cierto? Es decir, que no actúa así en forma intempestiva en cualquier momento, sino que en momentos justamente bien definidos, que estarían definidos y determinados por ese circuito de disparo. Entonces, el circuito de disparo le dice cuándo actuar, y el circuito, el generador de barrido, o el circuito de barrido, como dice acá, generador de barrido produce la señal, y esa señal es amplificada adecuadamente para poder excitar, ¿qué cosa? Las placas de rectoras horizontales. Y bueno, como efecto, ya lo habíamos visto de eso antes en la clase anterior, eso hacía la conjunción de esos dos movimientos, ¿no es cierto?, con las que se afecta al haz de electrones, ¿no es cierto?, del tubo de rayos catódicos. El efecto de esos dos movimientos, sea uno vertical y uno horizontal, entonces hacen de que se dibuje la señal que nosotros queremos representar. En este caso hemos visto que es casi una señal triangular truncada, ¿cierto? Simplemente como ejemplo. Bueno, hay una serie de controles que como los vemos están dibujados. Nosotros ya habíamos comentado de uno de ellos. Como vemos, están dibujados inmediatamente en forma cercana a cada uno de estos bloques representativos de las operaciones que realiza cada circuito, cada etapa electrónica interna del osciloscopio. Habíamos comentado nosotros el, el control, ¿no es cierto?, que hacíamos del calibrado o el control de la escala, ¿no es cierto?, de la señal vertical. Pero después también tenemos otro control que actúa en el amplificador, y que es el de posición vertical, porque nosotros nos es permitido hacer, y lo van a ver ustedes cuando trabajen sobre el osciloscopio, un movimiento de toda la señal. Se puede hacer un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en virtud de un control que tienen, como en este caso que se denomina el control de posición vertical. Lo que hace en realidad eso es incorporar a la señal de entrada, incorporarle o sumarle una señal continua, de manera que ese valor va a producir un desplazamiento. Si es positiva, hacia arriba; si es negativo, lo va a mover hacia abajo, ¿no es cierto? Es como si nosotros en una representación gráfica de cualquier señal, imaginen una sinusoide, ¿no es cierto?, le sumamos una tensión continua o un valor continuo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y toda la sinusoide se va a desplazar o hacia arriba o hacia abajo, según sea positivo o negativo ese valor de continua. Bueno, en el circuito de disparo tenemos dos controles que se pueden observar acá. Uno es el control de nivel y otro es el control de pendiente. Dijimos que eso de alguna manera, el circuito de disparo está diciendo en qué momento debe iniciarse el barrido. Y eso es de alguna manera también determinado con la intervención del operador. El operador puede comandar dos controles acá, ¿no es cierto?, que de alguna manera permitan la elección de él en qué momento quiere que se dispare, y eso significa en qué momento va a iniciar el dibujo de la señal. Fíjense que tenemos dos controles, un control que se llama control de nivel y control de pendiente. A ver, nosotros imaginemos una señal sinusoidal. En una señal sinusoidal sabemos que tenemos un ciclo positivo y un semiciclo negativo. Pero esa señal sinusoidal, por ejemplo, en el semiciclo positivo vemos que tiene una pendiente creciente de la parte izquierda del gráfico,
imaginando esa señal sinusoidal, y tiene una pendiente decreciente en ese primer ciclo también de la parte derecha del gráfico de la sinusoide. Bien, con valores positivos. Fíjense que si yo elijo, ¿no es cierto?, el nivel, un nivel, o sea, distintos valores de nivel, ¿qué quiere decir? Que lo puedo hacer disparar en el instante 0, en el instante 1, 2, 3, 4, o el valor que yo elija según el nivel que tiene esa señal, o sea, el máximo valor que pueda tener esa señal. Pero también puedo elegir la pendiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedo hacer que se dispare en el instante en que la pendiente es creciente o que la pendiente es decreciente. Entonces, la señal empieza a dibujarse o en el flanco izquierdo o en el flanco derecho del primer ciclo, o sea, del semiciclo positivo. Pero ¿qué pasa? Lo mismo también lo puedo hacer en el semiciclo negativo. Si yo elijo que el nivel sea un nivel negativo, entonces yo voy a estar haciendo disparar en la parte del semiciclo negativo y con una pendiente o decreciente o una pendiente creciente, de manera que el dibujo se va a iniciar, ¿no es cierto? Si yo le pongo una pendiente decreciente en el flanco de la izquierda del segundo semiciclo de la señal sinusoidal, y si le selecciono acá una pendiente positiva, se va a estar disparando o va a iniciar su dibujo a donde en el segundo flanco, o en el flanco de la derecha de un segundo semiciclo de la señal, ¿no? O sea, la parte negativa. En definitiva, esto me permite, eso extendido a cualquier tipo de señal, yo lo ejemplifiqué simplemente para una señal sinusoidal, pero también podría ser para esto, para cualquiera, ¿no es cierto? Esto me permite hacer la elección de dónde quiero que se inicie el dibujo de la señal, cambiando la posición o el signo, ¿cierto?, de las pendientes, yo puedo cambiar o modificar el lugar donde quiero que se inicie el disparo. Dijimos que el circuito de barrido, ¿qué es lo que hacía? No es otra cosa que un generador o un oscilador, podemos decir, un oscilador o un generador de esa señal diente de sierra así en forma cíclica. Este circuito electrónico lo que hace es producir una señal electrónica que tiene la forma de una señal diente de sierra. Ya hemos caracterizado cuál era ella, ¿no es cierto? Y lo único, o el control que nosotros ahí tenemos, fíjense, es un control también de escala, de la escala horizontal. ¿Qué es lo que modifica ahí? De alguna manera, haciendo actuar la perilla, ¿no es cierto?, que está al alcance del operador y está en el frente del osciloscopio, que es de qué tipo, también de movimiento circular y con enclavamientos, o sea, no es de variación continua, sino con distintos enclavamientos. Entonces va definiendo distintas posiciones. Entonces nosotros podemos hacer que cambiar la escala de la base de tiempo o cambiar la escala del periodo de esa onda diente de sierra, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Nunca nos olvidemos que el osciloscopio lo que hace es hacer lo que nosotros hacíamos cuando representábamos una función matemática, cuando en análisis matemático, ¿qué hacíamos? Y representábamos una función matemática en un diagrama o un eje o un sistema de ejes cartesianos. Bueno, el osciloscopio está haciendo exactamente lo mismo, o sea que va a haber una representación según el eje X, según abscisa, va a haber una representación según el eje Y, o sea, en ordenada, y en cada uno de ellos, para hacer un dibujo, ¿no es cierto?, una representación gráfica, tenemos que seleccionar una escala, tenemos que determinar cuántos valores de cada medida se tienen en cuenta en relación a la unidad que se estaría midiendo. ¿Cuáles son las unidades que se están midiendo? En el eje horizontal, los tiempos, y en el eje vertical son las diferencias de potencial. Entonces, la diferencia de potencial, que es el parámetro, su unidad es voltio. Y en el tiempo, la unidad, el parámetro es tiempo y la unidad es segundo.
Entonces, de alguna manera, lo que estamos modificando con esa llave selectora es la escala que nosotros que optamos para el eje de las X, diríamos, para el eje de abscisa, ¿no es cierto? Bueno, después finalmente dijimos que se pasa a un amplificador que adecua el nivel de esa señal diente de sierra a un nivel adecuado para poder excitar las placas deflectoras. Sobre ella nosotros podemos incorporar también una tensión o una diferencia de potencial constante, y eso va a hacer que podríamos mover o desplazar de izquierda a derecha todo. Es similar a lo que hicimos con este control de posición vertical, es el de posición horizontal. Es decir, que el de posición vertical nos permite mover, y mientras que posición horizontal mueve todas las señales en sentido de izquierda a derecha. Bueno, lo único que nos restaría un poco acá sería que en el tubo de rayos catódicos existen dos controles que son muy importantes, y uno de ellos es el control de intensidad y el otro el control de enfoque. ¿Qué es lo que hace cada uno? El control de intensidad lo que hace es modificar la tensión negativa de la grilla, o sea, la tensión de grilla, ¿para qué? Para determinar la cantidad de electrones que va a constituir ese haz de rayos catódicos, ¿no es cierto? De electrones que constituyen los rayos catódicos, ¿no es cierto? Entonces determina la cantidad. Lógicamente, cuanto mayor cantidad, mayor va a ser la iluminación o mayor va a ser el resultado del impacto. La iluminación cuando se produce el impacto en la pantalla. Entonces, el movimiento, ya sea hacia un lado u otro, de este control lo que hace es hacer más iluminada el dibujo o menos iluminado. Pero el dibujo. Y después el enfoque lo que hace es justamente, bueno, como su palabra dice, es enfocar el impacto del rayo, o podríamos decirlo de otra forma, que da una coincidencia entre la distancia focal, ¿no es cierto?, del haz con la distancia que se encuentra entre las placas deflectoras y la pantalla. Eso es lo que produce el enfoque. Esto es similar a cuando nosotros con una máquina fotográfica efectuamos, ¿no es cierto?, el enfoque, es decir, estamos variando la posición del plano focal, lo que queremos visualizar con mayor claridad. ¿Cómo se observa eso? Con una señal dibujada en forma más nítida o más con cierta aureola, o sea, con un trazo un poco más ancho, un trazo más fino o un trazo más. Entonces, el de intensidad más iluminado o menos iluminado. Esto es más fino o más ancho en el caso del enfoque. Cuando ustedes hagan digamos, interactúen con el osciloscopio, van a poder mover, accionar estos dos controles, cualquiera de ellos, y van a ver las diferencias que produce el movimiento hacia un lado u otro de estas perillas. En realidad estas perillas son perillas, ¿no es cierto?, que actúan sobre un potenciómetro, sobre el eje de un potenciómetro. Ese eje del potenciómetro es una resistencia, en definitiva una resistencia variable, que está modificando polarizaciones. La polarización en el caso de grilla y la polarización que tiene la placas de enfoque. Al modificar esas polarizaciones tenemos mayor o menor tensión sobre ellas, y eso hace que se produzca lo que ya comentamos, la modificación de la intensidad o la modificación del enfoque. Bueno, seguimos. Fíjense, nosotros habíamos mencionado que un poco tratando de hacer una representación de los elementos que tenemos acá. Un atenuador. ¿Qué es lo que es un atenuador? Nosotros lo comentamos como un circuito electrónico que produce la disminución de una señal, o sea, del valor de la amplitud de un potencial eléctrico. Bueno, un atenuador se construye, por ejemplo, con
un atenuador básico con un divisor resistivo. Si ustedes recuerdan lo visto en electrotecnia, un divisor resistivo es similar a un autotransformador, podríamos decir, un transformador o un autotransformador, a donde nosotros tenemos una tensión B sub E más grande, y como nosotros la aplicamos sobre una resistencia y tomamos una parte proporcional de ella, la tensión B sub C o de salida, es una tensión menor. Ese es un divisor resistivo. Entonces ahí tenemos una atenuación. Cuanto más pequeño sea el valor de la resistencia a donde nosotros tomamos la señal, menor va a ser el valor de la diferencia de potencial a la salida. Bueno, los demás también son similares, atenuadores, nada más que un poquito más complementado acá con unos capacitores que lo que hacen es eliminar, ¿no es cierto?, los picos laterales que se producen, pero de alguna manera a nosotros nos interesa simplemente conocer que un atenuador básico se constituye, se conforma básicamente con un divisor resistivo. Bueno, por otro lado, dijimos que existían en los circuitos internos del osciloscopio amplificadores, ¿no es cierto? Esos amplificadores, ¿qué es lo que son? Bueno, son, o ¿para qué existe un amplificador? ¿Para qué lo que hace? Bueno, para justamente amplificar una señal, para dar mayor amplitud a la salida de una señal que nosotros le aplicamos a la entrada. La amplitud, o sea, el nivel de la señal, modificar el nivel de la tensión que tenemos como resultado, ¿no es cierto? Bueno, los amplificadores en electrónica, si bien no es un poco el tema estricto, ¿no es cierto?, o lo que nosotros tratamos acá, pero simplemente comentamos que un amplificador, bueno, se caracteriza por una serie de especificaciones. Una de ellas, ¿cuál es? La ganancia, o sea, el nivel que amplifica justamente sería el parámetro más importante. Es decir, yo le aplico una señal, supongamos, de 2 milivoltios, yo tengo a la salida una señal de, supongamos, de 20 voltios. Bueno, eso se produce una amplificación. Si nosotros dividimos 20 voltios por esos 2 milivoltios, el resultado, que va a ser algo así como 100, hacemos la cuenta, y eso es justamente la ganancia. Esa ganancia nosotros la podemos expresar en valores en tanto por uno, o sea, como una relación de tensiones, o lo podemos expresar como una relación expresada en decibeles. Es muy común en electrónica expresarlo en decibeles. Bien, pero también los amplificadores tienen otras especificaciones, como por ejemplo el ancho de banda. ¿A qué hace referencia el ancho de banda? El ancho de banda tiene relación con las frecuencias que puede justamente amplificar. O sea, las señales, las frecuencias de las señales que nosotros le podemos aplicar a ese amplificador y con la cual el amplificador va a trabajar en forma adecuada. Es decir, va a existir una señal de mínima frecuencia, ¿no es cierto?, que va a poder proporcionar la ganancia que hemos mencionado, ¿no es cierto?, pero también va a existir una señal de alta frecuencia que también le va a producir una ganancia similar o muy parecida. Entonces, entre esa señal inferior y esa señal superior, la diferencia en frecuencia es lo que normalmente se denomina ancho de banda. A ver, como ejemplo, como para que nos quede el concepto instalado, por si alguien tiene alguna duda, fijémonos, un amplificador de audio, que es muy común, es el que tenemos en nuestra vivienda, sin lugar a dudas, para escuchar música, para escuchar una emisora de radio, lo que sea, un amplificador de audio, ¿no es cierto? ¿Qué frecuencias son las que tiene que manejar? Y tiene que manejar, o sea, frecuencias que son las frecuencias audibles de las personas, ¿no es cierto?, de las que van a escuchar, hacer uso del beneficio de ese electrodoméstico, de ese equipo. Bueno, ¿cuáles son las frecuencias de audio? Frecuencia de audio, bueno, va a depender por supuesto de la persona, pero pongámosle desde 200 Hz en adelante hasta 20 kilohertz, ¿no es cierto? Y eso, repito, una persona, un niño puede escuchar esa frecuencia, pero una persona de mayor edad ya no, ya esa frecuencia disminuye y está en el orden de los 17 kilohertz, 16 o a veces menos, ¿no es cierto? Pero bueno, ese espectro que va entre los 200 Hz, ¿no es cierto?, 500 Hz hasta los 16 kilohertz,
constituyen lo que es el espectro audible, ¿no es cierto?, de los humanos, ¿no es cierto? Existen animales que tienen un espectro audible mucho más amplio, el caso del perro, por ejemplo, que escucha señales que nosotros no escuchamos. Bueno, de alguna manera la diferencia entre la señal máxima y la señal mínima, eso constituye lo que se llama el ancho de banda. Este ancho de banda, digamos, es una característica, perdón, ese ancho de banda es una característica muy importante de los amplificadores, ¿no es cierto? Pero no solo de ellos, sino que en los osciloscopios también nosotros vamos a ver que se caracteriza también el ancho de banda que va a tener el osciloscopio, es decir, o cuál es la frecuencia máxima que va a poder medir. Es una característica muy importante. Bueno, el ancho de banda tiene relación con algo que también ustedes han estudiado, que han visto en electrotecnia, que se llama, ¿se acuerda? La resonancia. La resonancia que se producía en los circuitos eléctricos. En realidad, el fenómeno de resonancia, perdón, el fenómeno de resonancia se manifiesta en muchos sistemas, en todos los sistemas, la mayoría de los sistemas dinámicos, bueno, en los eléctricos también. Ese fenómeno de resonancia en electricidad tiene efectos muy positivos en algunos casos y algunos efectos negativos en otros, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, ustedes ya lo han estudiado, lo han visto, bueno, pero de alguna manera esa resonancia, si se manifiesta de alguna forma para varias distintas frecuencias, es lo que de alguna manera en esa resonancia o en la definición de esa resonancia, ahí se marcaba perfectamente, o en las curvas que normalmente obteníamos cuando analizábamos la resonancia, se marcaba lo que era el ancho de banda. Bueno, es algo teórico que de alguna manera, bueno, no nos interesa en este momento nosotros tratar, porque no es interés de la materia, pero sí ustedes lo han visto en otras materias. Bueno, el tiempo de crecimiento también es una especificación muy importante de los amplificadores. ¿Qué es lo que es el tiempo de crecimiento? Bueno, hace referencia a las respuestas temporales que normalmente tienen los amplificadores. Es decir, la respuesta, el tiempo que tardan en establecerse, en tener una respuesta en función de una excitación determinada. Normalmente las excitaciones tipos que se hacen, que se prueban para analizar los amplificadores son el escalón, escalón de un determinado nivel, o las señales impulso. Bueno, cuando nosotros aplicamos un escalón, ¿qué es lo que es un escalón? Bueno, se denomina así porque es similar a un escalón, ¿no es cierto?, de una escalera. Ahí justamente está el nombre. Fíjense que no responde exactamente en la misma forma y en forma inmediata, sino que responde con una curva, ¿no es cierto?, que tiene un tiempo de demora. Bueno, justamente todos esos valores de demora y de respuesta y de errores que puedan darse, de alguna manera definen parámetros. Uno de ellos es el tiempo de crecimiento, está el otro, el tiempo de establecimiento, el tiempo de cresta o de máximo. Es decir, hay una serie de valoraciones que se analizan con las respuestas temporales de los sistemas dinámicos. Bueno, también es una característica y da un índice de la rapidez con que responde, en este caso, un amplificador. Y finalmente la impedancia de entrada. La impedancia de entrada está en relación, es una característica importante de los amplificadores y está caracterizada por las conexiones que va a tener, en este caso con los generadores, con los elementos de entrada o con los acoplamientos que tenga a la entrada, e inclusive también esto se da a la salida, en ese caso se llama impedancia de salida, pero la impedancia que tienen los amplificadores se sirve para caracterizar los elementos que le voy a conectar a ellos, ¿no es cierto?, de entrada o de salida. Fíjense, en esto está muy emparentado con algo que han estudiado también ustedes el año pasado y que es el teorema, ¿se acuerdan?, de la máxima transferencia de energía, o el teorema de la máxima transferencia de potencia.
Bueno, si ustedes recuerdan en ese teorema, ustedes habían visto que la impedancia más apropiada a conectar a cualquier circuito eléctrico, por ejemplo un cuadripolo, ¿cuál era? Una impedancia similar a la impedancia del generador. Bueno, es como una conclusión muy general. En realidad se produce en varios casos, pero de alguna manera siempre se trata de igualar las impedancias de conexión para que exista un mayor rendimiento en la transmisión de la energía, ¿no es cierto? Prueba de eso, y como ejemplo simplemente lo menciono, es que, por ejemplo, cuando ustedes van a conectar, por ejemplo, un amplificador de audio, por ejemplo, eh, un amplificador de potencia, ¿no es cierto? Una potencia, podemos decir, en un auto, un amplificador en general. ¿Qué es lo que van a tener que tener en cuenta? Justamente el dato que le dice de los ohm, ¿no es cierto? Sería la impedancia que debe tener el parlante que le van a conectar. Y entonces los hay de 4 ohm, los hay de 8 ohm, los hay de 16 ohm. Entonces ustedes siempre, para que haya una correcta transmisión de la energía, una mayor eficiencia en la conexión, entonces se deben igualar esas impedancias, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes tienen que a la salida del amplificador le dice que es para 8 ohm, bueno, lo que tienen que aplicarle es un parlante que tenga esa impedancia, esa sea la impedancia propia del parlante, ¿no es cierto? O dos parlantes de 16 ohm conectados en paralelo, que le dan una impedancia de 8 ohm, ¿no es cierto? O dos parlantes de 4 ohm conectados en serie. Bueno, entonces de esa manera ustedes están justamente haciendo una agrupación de elementos que le proveen una impedancia exactamente igual al que le dice como impedancia de salida en un amplificador. Bueno, impedancia de entrada, impedancia de salida, siempre se busca lograr una adaptación. Es un dato también muy importante que se manifiestan en los amplificadores. Bueno, esto un poco a título así de conocimientos en general, ¿no es cierto? Y que se tiene en cuenta, y lógicamente los amplificadores de un osciloscopio también no exceden a eso. El circuito de barrido. El circuito de barrido, ¿qué es lo que es? Ya lo comentamos, es el circuito que provee la señal diente de sierra, es decir, que genera la señal diente de sierra y que produce el disparo, ¿no es cierto?, en el momento adecuado. Esa señal diente de sierra, ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, se conecta ¿a dónde? A las placas horizontales, ¿no es cierto? Esa señal es muy importante porque la conjunción de esa señal diente de sierra con la señal que queremos visualizar, ¿no es cierto?, producen el movimiento del haz de tal forma que lo hace impactar en sucesivos puntos que van a ser coincidentes con el dibujo de la señal que nosotros queremos representar. Esa señal diente de sierra, dijimos, tiene una rampa creciente. Esa rampa creciente, después llega un momento, se desconecta o se decae abruptamente. Lo ideal hubiese sido que eso en forma instantánea caiga a cero, pero no se obtiene, o lo ve así, porque el tiempo transcurre siempre, y bueno, y aunque sea muy pequeño, pero se produce, hay un pequeño tiempo ahí, hay un pequeño tiempo de decrecimiento. Hay un pequeño tiempo de decrecimiento. Entonces la diente de sierra no es perfectamente en su faz decreciente, no es totalmente vertical, sino que tiene una mínima inclinación. ¿Cómo se logra esta señal de diente de sierra? Normalmente en una digamos, electrónicamente, con la carga o la descarga de un condensador. Con un condensador, si ustedes recuerdan, cuando han analizado en electrotecnia el transitorio, cuando descargamos un condensador, tienen una carga que es representada gráficamente, tensión, tiempo, tiene una forma exponencial, ¿no es cierto? Esa forma exponencial, si nosotros tomamos la primera parte, prácticamente es casi lineal. Entonces, con la carga de un condensador, pues si tomamos esa señal, así se genera es una forma muy rudimentaria, pero de generar
una señal diente de cierre. Bueno, después la descargamos violentamente a través de una resistencia pequeña y se produce ese bajón o esa vuelta a cero. Y que después cíclicamente la vamos a volver a iniciar en el momento adecuado. Acá, en este momento, no vamos a analizar todavía esta diferencia que tenemos acá de tiempos, ¿no es cierto? Porque ya lo vamos a manifestar cuando hablemos del barrido, de los distintos tipos de barrido, que justamente constituyen la base de tiempo. Bueno, esa señal es la base de tiempo. ¿Por qué se llama base de tiempo? ¿Por qué se llama barrido? Porque permite hacer que la barra desde la izquierda a la derecha. ¿Por qué se llama base de tiempo? Porque de alguna manera determina un periodo y eso produce la inclusión de mayor cantidad de ciclos o menor cantidad de ciclos del dibujo en la pantalla. Cualquiera de esas denominaciones se utiliza. Las bases de tiempo, o sea, el elemento que genera la diente de cierre, pueden ser de dos tipos. El que se llama recurrente o relajada y la disparada. Recurrente y disparada, dos bases de tiempo. ¿Cuál es la recurrente? La base de tiempo recurrente. La base de tiempo recurrente es aquella que que se produce, digamos, en forma constante, permanente dentro del circuito de barrido, como la que nosotros vemos acá en el dibujo de la representación gráfica, o sea, lo que está a la izquierda en el del medio. Entonces, una señal diente de cierre que, bueno, tiene su faz creciente, su faz decreciente, e inmediatamente termina la faz decreciente, vuelve a iniciarse una nueva y está. Es decir, cíclicamente está produciéndose en forma continua y en forma permanente. Fíjense en que si yo quisiera representar esta señal sinusoidal con una base de tiempo recurrente, tiene que existir esta situación, tiene que producirse esta condición o esta situación. Comienza cuando inicia el circuito, cuando inicia el disparo de la señal diente de cierre, se inicia, empieza a dibujarse, o sea, tenemos la aplicación de la señal. Empieza a transitar la señal y vemos que cuando llega a su valor máximo, la señal alcanzó un punto tal como el B, la señal. Pero fíjense en que eso todavía no alcanzó a llegar a un punto C, que ese punto C sería el homólogo de A, sería el equivalente de A, pero en el nuevo ciclo que se va a iniciar. De manera de que transcurrido el retorno del as, o sea, para la bajada de la señal hasta el valor 0, la disminución de la señal hasta el valor 0, ese tiempo, ¿no es cierto?, se insume en que la señal llegue o alcance el valor C. Cuando estamos en el valor C, la señal de disparo, la señal diente de cierre, ya está en condiciones de iniciar un nuevo dibujo, un nuevo barrido, diríamos, ¿no es cierto? Pero fíjense que ese barrido es coincidente con el punto C. ¿Y el punto C cuál es? Es exactamente igual, ¿no es cierto?, al punto A. O sea, sería el equivalente al A, pero en el segundo ciclo. De manera de que empieza a hacer el disparo y vuelve a dibujarse otra vez la señal y así en forma sucesiva. Lo mismo se produce entre el punto D y E y en definitiva vuelve a iniciarse otro disparo en el punto E, de manera que se va a representar nuevamente la señal. ¿Qué es lo que... ¿Por qué debe ocurrir eso? Debe ocurrir eso porque es necesario que siempre que se inicie un nuevo dibujo de la señal, un nuevo disparo en la señal de barrido, siempre el punto donde se inicia debe ser equivalente o sea, en valores de tensión y dependiente, a eso me refiero con equivalencia, debe ser igual al punto donde se inició el primer disparo. Eso hace de que la señal se dibuje así en forma perfecta como nosotros la tenemos. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar o qué puede ocurrir
que no haya una coincidencia. Fíjense en que la señal no se inicia en el punto C, se inicia o en un puntito anterior o en un punto un poco posterior a ese valor. Si eso ocurriría, fíjense en que la señal se va a dibujar, la segunda señal se va a dibujar desfasada, o sea, salida de fase en relación a la primera. O sea, no nos olvidemos que en un barrido dibuja la señal, el haz vuelve y vuelve a dibujar otra señal para el segundo barrido y así sucesivamente. De manera que se van a solapar todos esos dibujos. Por lo tanto, tiene que haber estricta coincidencia entre el primero y el segundo y todos los dibujos que se van a hacer cíclicamente de la señal. Por esa razón es necesario de que esa segunda señal, cuando se dibuje, lo haga iniciándose en un punto equivalente o igual en valores al primer. Y lo mismo la tercera y sucesivamente todas mientras esté representándose esa señal. Si no ocurre eso, como decimos, va a haber una representación gráfica desfasada. O sea, va a estar como que al lado de la anterior, para un lado o para otro, según cómo sea el desfase. Fíjense, el efecto sería algo así. Si nosotros vemos que no comienza en el punto homólogo, y bueno, vamos a tener representaciones de ese tipo. O sea, en lugar de representar una señal, que es lo que queremos ver, va a representar esa misma señal como una madeja, ¿no es cierto? Como unas distintas señales dibujadas una al lado del otro. Es decir, dicho técnicamente, sería desfasadas en un determinado ángulo en relación a la primera. Y vamos a aparecer así. Va a aparecer un dibujo tal como este que no es correcto. Entonces, las bases recurrentes pueden tener este problema. Por esas razones que con el tiempo las bases recurrentes dejaron de utilizarse, porque siempre es necesario cumplir con esa condición. ¿Cuál es esa condición? Si la tenemos que manifestar técnicamente, diríamos de que la frecuencia o el periodo, porque de última sabemos que hay proporcionalidad entre uno y otro, la frecuencia de la señal vertical tiene que ser exactamente igual a la frecuencia de la señal diente de sierra, ¿no es cierto? O es igual, o si no, es proporcionalmente igual, proporcional en entero, exactamente igual. Fíjense en que acá, si yo hago una representación con una base de tiempo distinta, o sea, con un periodo, en este caso, más largo, más grande, que es el doble de la anterior, yo voy a poder hacer la misma representación gráfica, o sea, una representación gráfica correcta, similar a la anterior, nada más que va a incluir mayor cantidad de ciclos, posiblemente, ¿no? De dibujar mayor cantidad de ciclos, pero el dibujo va a ser perfecto, siempre y cuando se respete lo que dijimos antes, que la segunda señal va a comenzar exactamente en el mismo punto donde comenzó la primera señal. Bueno, si no ocurre eso, si no se da esa condición, vamos a tener dibujos de representaciones como las que tenemos ahí, madejas como las que tenemos. Ese es el problema de las bases recurrentes. Para evitar eso, digamos, la tecnología en la fabricación de los osciloscopios se orientó más bien para el otro tipo de base de tiempo. ¿Cuál era? La base de tiempo disparada. A ver, acá la vamos a ver. La base de tiempo disparada. Ahí ya no es necesario cumplir con esa condición que decíamos antes. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hace es, si se quiere, el osciloscopio, diríamos así como que en forma conceptual, que hace como un estudio de la señal y espera a que se produzcan las condiciones adecuadas. ¿Cuáles serían las condiciones adecuadas? Que estemos en el mismo punto donde se inició el primer disparo, o sea, en el A, ¿se acuerdan del punto A? Que estemos en ese punto para recién producir un nuevo disparo. A ver cómo sería eso. Es decir, si yo quiero representar la señal sinusoidal, mi señal de disparo, bueno, va a iniciar en el punto correspondiente al A. Me voy abajo. Observo la figura de arriba, la superior y la inferior. El punto A inicia el disparo, comienza a crecer la rampa hasta llegar a un punto en el cual
digamos, de acuerdo al periodo que se haya seleccionado. En este caso, supongamos que haya llegado a graficar hasta un punto tal como este, que de alguna manera es lo que se va a ver en el osciloscopio. Bueno, ahí la señal cae a cero. Cuando viene a cero, como vemos, en ese punto vamos a estar ubicados en un punto tal como este. Para nada es exactamente, es el mismo, es el homólogo del punto A. Es un punto totalmente diferente en cuanto a nivel, e inclusive puede ser en cuanto a nivel y en cuanto a pendiente. Entonces, lo que hace, no se dispara de vuelta una señal de barrido. No, se produce una espera, o sea, se mantiene en valor cero, se mantiene en el valor cero y espera que la señal complete un desplazamiento cíclico, o sea, continúa avanzando, teniendo todos los valores de nivel que tiene la señal, hasta que se produce de vuelta el valor B, que es equivalente u homólogo al A. Cuando se produce ese valor B, ahí reconoce, en base a ese análisis que hace circuitalmente o electrónicamente, que se hace en el osciloscopio, a partir de ahí, ahí sí se vuelve a disparar la señal. Y se vuelve a disparar la señal y así, cíclicamente. Entonces vamos a tener ese tiempo de espera, ese tiempo de espera, que puede ser mayor o menor y no interesa mayormente eso, cuanto sea, pero de alguna manera eso permite qué cosa, que siempre el segundo dibujo de la señal se inicie en un punto exactamente equivalente al que se inició el primero, en un punto homólogo. Cuando decimos homólogos, hacemos referencia a que del mismo valor de nivel y de la misma pendiente, porque fíjese, podía verse después, acá yo tengo un punto del mismo nivel que el A, como el que estoy señalando, pero con pendiente negativa. Entonces, no, tiene que reconocer no solo el nivel, sino que la pendiente también. Entonces, sigue y busca o espera que se produzca un punto homólogo donde tengo igual nivel, el B con el A, ¿no es cierto?, e igual pendiente. Ahí sí se inicia el disparo de la señal, diente de cierre. Bueno, ese es el concepto, que es lo que me interesa que sepan. Lo demás es un poco de electrónica. En realidad, ¿cómo se hace eso? Se toma la señal a través de un circuito o de una etapa muy caracterizada en electrónica, se llama el basculador de Smith, ¿no es cierto? Se produce una especie de recorte, o sea, se transforma en una señal rectangular. Esa es la característica de este circuito. Después se reconocen los flancos, el flanco ascendente y el flanco descendente. Se elimina con un recortador, el circuito, es así una especie de rectificador, ¿no es cierto?, que elimina prácticamente la parte negativa, deja la parte positiva, y ese, ¿no es cierto?, nos permite, cada uno de estos puntos nos permite hacer un disparo en el momento adecuado. Fíjense que de esto se produce el disparo cuando nosotros tenemos este pico o este impulso, ¿no es cierto? Reconoce el circuito de disparo, reconoce este impulso, se produce un disparo. Después, cuando llega acá este valor, como no tenemos nada, espera que se produzca un nuevo impulso y eso produce el disparo del circuito de barrido. Bueno, eso es la forma electrónica en que se produce, acá también lo tratamos o lo explicamos un poco así con bloques procesales, ¿no es cierto? Pero es una temática más inherente a la electrónica del dispositivo y no se pretende eso, por lo menos con esta materia, simplemente reconocer qué es lo que produce la base disparada y qué es lo que produce la base recurrente, cuáles son las condiciones para producir eso, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, en esta diapositiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diagrama de bloques similar al que vimos antes, bueno, dibujado de otra forma, tomado de otra bibliografía. Por eso decía que pueden encontrar diferentes bibliografías donde van a ser diferentes tal vez, diferentes esquemas, ¿no es cierto? Pero vamos a reconocer exactamente lo mismo. Creo que la parte superior, en la línea vertical, en la parte inferior, todo lo correspondiente a lo horizontal. Acá el tubo de rayos catódicos no se dibujó prácticamente, simplemente, digamos, las placas.
las placas, las verticales y las horizontales, y las señales que nosotros le aplicamos a ellas. ¿No es cierto? Acá tenemos la conjunción del atenuador y el amplificador, ¿no es cierto? En la línea del vertical. Bueno, acá lo único que se agrega es una línea de retardo. ¿Por qué? Porque imagínense, mientras se produce todo esto en la línea vertical, todo el tratamiento o el procesamiento en la línea vertical, en la línea horizontal tiene que tomar una muestra de la señal, producir el disparo, generar la base de tiempo, amplificarla y incorporarla a las placas. Todo esto demanda un tiempo. Demanda un tiempo. Ese proceso demanda un tiempo, o sea, retarda un poco la llegada de la señal a las placas deflectoras horizontales. Ese retardo, de alguna manera, tenemos que acompañarlo haciendo de que haya una sincronización, y por esa razón se compensa con un retardo que se le agrega en el tratamiento de la señal vertical. Un retardo, o sea, para eliminar algún delay, cualquier delay que pueda haber por la diferencia de tiempo de procesamiento de ambas señales. Pero de alguna manera esto se representa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Inclusive, si ustedes se fijan, acá vemos que tenemos materializados los controles que antes lo dibujaba como una perilla, ahora lo dibuja como un potenciómetro, tanto uno como otro. En este caso, como un potenciómetro, los controles de posición y los controles de escala que decíamos. Bueno, en definitiva, pueden encontrar diferentes tipos de diagramas de bloques según la bibliografía que ustedes consulten o donde ustedes estudien. Siempre la podemos explicar un poco de la misma forma. Bueno, y a ver cómo estamos con el tiempo. 32, nos quedan un par de minutos, unos minutitos. En la actualidad, a ver, esta diapositiva, ¿qué es lo que nos dice? Osciloscopios de doble trazo. Muy bien, originalmente nosotros existiendo, y eso en la antigüedad diríamos, ¿no? Hace mucho, existían los osciloscopios que, bueno, representaban la señal como lo hemos estudiado ahora. En la actualidad, prácticamente todos los osciloscopios que se venden, que existen, son de doble trazo. Es decir, ¿cuáles son los osciloscopios de doble trazo? Que pueden representar dos señales al mismo tiempo, si eso es lo que queremos. Si no, representan una sola. Ese es de acuerdo a lo que le incorporemos nosotros. Pero tienen la posibilidad o la capacidad para incorporar dos señales en forma simultánea, dibujarlas las dos, ampliarlas, modificarlas, adecuarlas a las dos, y acomodarla como nosotros queremos. Eso es lo que normalmente se denomina osciloscopios de doble trazo. Si ustedes ponen en internet o buscan en internet, en los buscadores de plataformas, ¿no es cierto?, así de información, osciloscopios de doble trazo, y van a encontrar que la mayoría, todos los osciloscopios se remiten a este tipo, ¿no es cierto?, de características, doble trazo. Es decir, que pueden representar. ¿Cómo se hace esa representación? Bueno, originalmente, fíjense, y hablando un poco ya de historia, se construían modificando el tubo de rayos catódicos. En lugar de tener un cañón para producir como lo hemos estudiado acá, para producir un haz de electrones, tenían dos cañones. Entonces imagínense que entonces en ese caso el tamaño prácticamente influía mucho más todavía que los equipos con TRC, mucho más todavía. Eso implica tamaño y peso, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. Bueno, esa tecnología se aplicó en un comienzo. Pero después se transformó, se modificó con el ánimo de ir minimizando. Siempre se trata de minimizar tamaño, por lo menos, ¿no es cierto?, de los instrumentos. Se construyó el osciloscopio, ¿no es cierto?, de trazo partido, con una denominación así, o de doble haz, que se llamaba, de doble haz. ¿Qué es lo que hacía? Con un solo cañón, o sea, se produce un solo haz de electrones, pero se lo divide en dos, y se hacía actuar y se manejaba cada uno inclusive con placas deflectoras para cada
haz de electrones, ¿no es cierto? Se dibujaban con esos dos señales. Bueno, pero también esa tecnología duró muy poco tiempo porque después se pasó a la que existe ahora y es el de doble trazo. Es decir, que nosotros generamos un solo haz de electrones y a través de algo que se llama conmutación, o sea, los osciloscopios de conmutación, que esos son en general en la actualidad, es decir, como si nosotros tuviésemos una llave e iríamos conectando alternadamente una señal, después la otra, una señal y así cíclicamente. Primero uno, después la segunda, después volvemos a la primera y después a la segunda, y así sucesivamente, diferentes tiempos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dibujar en la pantalla una señal, mejor dicho, las dos señales al mismo tiempo. Bueno, el proceso en sí que lo explicamos así en una forma muy sencilla, en realidad puede realizarse de dos maneras, ¿no es cierto? Una que es el modo alternado y otro el modo conmutado. Son dos formas diferentes de producir ese efecto que decíamos, que se representen dos señales que incorporo yo a mi osciloscopio, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es un solo haz el que yo voy a tener. ¿Ah? El modo alternado, fíjense, son muy sencillas de entender, ¿no es cierto? Y lo que pretendemos es hacer un entendimiento conceptual de cómo se produce, nada más que, como ustedes han visto, no vamos a nada de electrónica, nada, al sumo nos ayudamos con algunas curvas que nos apoyan un poco en el entendimiento ese, o en la explicación. Fíjense, modo alternado. En realidad, cuando nosotros tenemos un osciloscopio de doble haz, es decir, que puede representar dos señales, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que poder controlar, manejar o manipular, o sea, el operador poder condicionar y actuar sobre las dos señales, sobre las dos señales. Entonces, esas señales las llama señal 1 y señal 2 a la segunda. Y eso hace referencia a que el osciloscopio va a tener un canal 1 o un canal 2. Pero bueno, algunas bibliografías y algunos fabricantes, en lugar de llamar canal 1 y canal 2, lo llaman canal A y canal B, o canal X y canal Y, o canal 1 romano y canal 2 romano. Bueno, eso simplemente hace a una situación de denominación, nada más. Pero de última, sí, saber que existen dos canales, es decir, por cada una de las señales que se quiere representar. Y tomemos como ejemplo que queremos representar nuestra clásica señal sinusoidal. En uno de los canales queremos representar la señal sinusoidal y en otro de los canales una señal triangular, como la que vemos en la figura, en la segunda figura y en la tercera figura, respectivamente. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hace el modo alternado? El modo alternado utiliza una señal de barrido, o sea, un ciclo de la señal de barrido, lo utiliza para representar toda la señal sinusoidal, o sea, la referida al canal 1. Entonces, en la última figura va a estar lo que se va a representar en el osciloscopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Mientras actúa el primer ciclo de la señal de barrido, vamos a ver la señal sinusoidal, se va a dibujar en el osciloscopio o en la pantalla, se va a dibujar la señal sinusoidal. Muy bien. Cuando se inicia la segunda señal, o sea, el segundo ciclo de la señal de barrido, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos una llave electrónica que directamente conecta la señal 2, o la señal del canal 2. Y la señal del canal 2 era la triangular. Por lo tanto, el dibujo que va a ser la señal triangular. Bueno, termina, vuelve y vuelve a producir o dar entrada a la del canal 1, que era la sinusoidal. Y así sucesivamente. Fíjense en que en forma alternada va a dibujar primero la sinusoidal, segundo la triangular, tercero, o sea, en el tercer dibujo va a ser de vuelta la sinusoidal, en el cuarto dibujo va a ser la triangular nuevamente y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, por un lado, lo que es el tiempo de
de encendido y de apagado de la pantalla, ¿no es cierto? Me refiero cuando incide, cuando es impactada por el haz, ¿no? Dijimos que tiene un tiempo de permanencia, ¿se acuerdan? Por un lado. Y por otro lado, la inercia propia de nuestra vista, ¿no es cierto?, que no reconoce parpadeos de cierta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Va a hacer que se produzca una integración de todo eso. Y lo que nosotros vamos a ver dibujado en la pantalla va a ser una señal sinusoidal y solapado a ello, o sea, pegado a ello, una señal triangular. Es decir, no vamos a ver, digamos, en forma alternada una y la producción de una y de otra. No, vamos a ver al mismo tiempo las dos señales dibujadas. Repito, ¿por qué? Porque el ojo, ¿no es cierto?, también tiene el ojo humano tiene una cierta inercia óptica, diríamos, que no puede reconocer una variación, ¿no es cierto?, como las que van a tener las frecuencias de esta señal de barrida. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Las dos señales dibujadas, gracias a lo que es el modo alternado que se produce. Alternado es muy fácil de reconocer porque se está alternando primero el dibujo de una señal y después el de la segunda, la del canal 1 y después la del canal 2 y así sucesivamente. Si nosotros vamos al otro caso, el otro caso se llama modo conmutado, con modo conmutado, que en realidad a veces es más reconocido con otras denominaciones, tal como chopeado o muestreado, o troceado, fíjense, según la bibliografía que usted. Este modo muestreado, en realidad, lo que hace es tomar en intervalos pequeños, una muestra, por eso el nombre, muestreado, una muestra de cada una de las señales. Primero la sinusoidal, después la triangular, después otro pedacito muestra toma una muestra de la sinusoidal, después nuevamente de la triangular y así sucesivamente, ¿no es cierto? De manera de que cuando nosotros vamos las representaciones que se van a hacer en la pantalla, ¿no es cierto?, se van a producir una integración visual, porque ayuda a nuestro ojo, ¿no es cierto?, y la permanencia... Y la permanencia de... Perdón. Y la permanencia, ¿no es cierto?, del encendido de la pantalla, ¿no es cierto?, hacen de que no se van a distinguir estos puntos o estos instantes donde no se ve una señal y sí se ve la otra. Es decir, en definitiva, que el ojo va a producir una integración de toda la figura, de todos los trozos que nosotros tenemos acá, y eso va a hacer que veamos la señal completamente. Es decir, es como si nosotros dibujásemos, ¿no es cierto?, esa señal sinusoidal en línea de trazo. Y si nosotros esos trazos los vamos haciendo cada vez más pequeños, se van a reducir a punto, entonces en definitiva prácticamente la vista lo va a integrar y lo va a hacer como una sola línea completa, ¿no es cierto? Lo mismo para la triangular. Y ahí sí, uy, perdón. Y ahí sí, no sé qué pasó, ahí está. Y ahí sí, es necesario hacer una comparación, fíjese, entre el modo conmutado y el modo alternado. En realidad, si uno se pone a ver, el concepto es exactamente lo mismo. La diferencia, ¿sabe a dónde está? En que el periodo de repetición de la muestra de una señal es mayor en un caso que en el otro. En el primer caso, en el modo alternado que decíamos, se utiliza todo el periodo de la señal para mostrar un ciclo completo o todos los ciclos que se dibujen de la señal del canal 1, ¿no es cierto? Y después pasamos al segundo y se muestra del canal 2. En este caso vamos mostrando en forma, fíjense, hasta utilizamos la misma palabra, en forma alternada. Primero,
un pedacito, un trozo, una muestra, por eso las denominaciones, de señal, de la señal sinusoidal y de la señal triangular, o sea, de la señal aplicada al canal 1 y de la señal aplicada al canal 2. El resultado, ¿no es cierto? Repito, va a ser integrado tanto por la pantalla como por la vista y se va a ver la señal completamente dibujada. Es decir, decíamos que si hacemos una comparación, las dos son similares, nada más que uno lo hace en un periodo mayor y este lo hace en periodo mucho menor. Es decir, la muestra que se toma son en periodos que van, como en este caso de T1 a T2, que son valores mucho más pequeños que toda la duración del barrido o del ciclo de barrido. Bueno, lo que sí, perdón, acá terminamos. Lo que sí entonces quería, insisto y repito nuevamente, que no utilizamos, no hacemos alusión ni analizamos circuitos electrónicos, nada más que analizamos conceptos de cómo se produce el procesamiento de la señal en cada uno de los elementos, a las etapas o los circuitos que tiene el dispositivo, ¿no es cierto? El osciloscopio. No hacemos análisis de circuitos, simplemente analizamos conceptualmente el procesamiento, nada más. Bueno, con eso terminaríamos la clase porque ya estamos en horario y así ya nos estamos pasando. Entonces, lo que sí, bueno, como siempre, preguntamos si hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta o algo que ustedes quieran,